Gracias. Muy buenos días, amigas y amigos. Señor licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador del estado de Guanajuato, muchas gracias por su hospitalidad. Lo mismo al licenciado Vicente Guerrero, presidente municipal de León, Guanajuato. Saludo al doctor Cande Yunquela, director general de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI. Le agradezco mucho su apoyo y también lo felicito por este descubrimiento que se ha hecho en Sierra Leona. Espero que sea realmente para la prosperidad de su querido país. Desde luego quiero saludar y darle la bienvenida nuevamente a México a una persona que yo admiro enormemente en lo personal y que ha hecho muchísimo por la humanidad, como es el doctor Rajendra Pachauri, presidente del panel intergubernamental contra el cambio climático y además, y por lo mismo, Premio Nobel de la Paz, director general además de Energy Resources Institute. Al doctor Magdi Martínez Solimán, nuevamente lo saludo con afecto. Nos acabamos de ver recientemente en la presentación de la evolución del desarrollo humano en el mundo, coordinador de las Naciones Unidas en México. Y desde luego a la señora Hélène Peloz, directora general de la Agencia Internacional de Energías. Le doy la bienvenida a México y le auguro el mayor de los éxitos en su gestión. Sabe que va a contar con México y con mi gobierno de manera decidida. Saludo a todos ustedes, amigas y amigos de las energías renovables y del medio ambiente, a los embajadores, a los legisladores que están aquí presentes, alcaldes de Guanajuato, a todos ustedes, amigas y amigos, muy buenos días. La esencia es que el futuro de la humanidad requiere forzosamente que el mundo transite a fuentes de energía cada vez más limpias y, habrá que decirlo ya de esta manera, cada vez menos destructivas al futuro de la humanidad. Por eso agradezco la confianza en México para organizar este foro global de energías renovables, que estoy seguro tendrá éxito desde la enorme calidad de los asistentes, más de 100 expertos de 40 países del mundo, más lo más selecto de nuestro país. Saludo, por cierto, entre varias autoridades en la materia y comprometidos con la investigación, al señor director del Instituto Politécnico Nacional, doctor Enrique Villa. Para nosotros es un gran honor estar recibiéndolos a ustedes en este importante evento que realizamos junto con la ONUDI y desde luego que nos permitirá impulsar la investigación del desarrollo de energías alternativas en México, en América Latina y el mundo. Quiero reiterar mi más amplio reconocimiento a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, a la ONUDI, porque solo a través de la cooperación que hizo posible este foro y que es emblemática de la cooperación que se necesita en el mundo, podremos conciliar al mismo tiempo los irrenunciables objetivos del desarrollo económico, especialmente para los países pobres, con la también irrenunciable sustentabilidad ambiental de la cual depende el futuro de la humanidad. Tal y como ya se ha expresado aquí, el cambio climático es uno de los retos más grandes de nuestro tiempo. Es una amenaza y hay que entenderla como tal, que exige movilizar el esfuerzo de toda la humanidad. A mí realmente me da un enorme pesar el que, a pesar de que las señales ya son claras y son indubitables en temas de cambio climático, aún predomina el escepticismo y la incredulidad acerca de este tema. Recuerdo como presidente haber tenido oportunidad de hablar, de discutir, con las más altas autoridades, ahí lo dejo, en Estados Unidos, sobre este tema en el pasado, y encontrar verdaderamente una barrera de escepticismo. Y más pesar el que, a pesar de que a los pocos meses de esa conversación sobrevino el huracán Katrina, que devastó la ciudad de Nueva Orleans,
fruto, en mi opinión, en parte de un impacto en el cambio climático que aquí resentimos en México con el cambio de la intensidad de los ciclones y tormentas tropicales. Eso cuando no hay un calentamiento excesivo en el Pacífico, como es este año, cuando se da el fenómeno del Niño, también exacerbado por el cambio climático. Aún a pesar de esas señales indubitables, insisto, aún prevalece la incredulidad y el escepticismo acerca de la gravedad de este problema. La semana pasada, un país en desarrollo, como es Indonesia, sufrió por una parte un enorme terremoto, pero además inundaciones ahí y en otros países de Asia en las que perdieron la vida centenas de seres humanos y miles perdieron su hogar. Y aún así es necesario que, al no ser suficientes estos evidentes reclamos de la naturaleza, tengamos que insistir, y qué bueno que lo hagamos, a través de foros como este, o enfocado en energías renovables, para abordar también los temas de cambio climático. Las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero ponen en grave peligro la sustentabilidad global. Han alterado el clima del mundo. Lo mismo registramos tormentas y huracanes torrenciales sin precedente, inundaciones como la de Tabasco hace un par de años, como la sequía, la segunda más grave en 60 años registrada en México, que se prolongó hasta el mes de agosto de este mismo año y que dejó a la Ciudad de México en riesgo de perder el 30% de su suministro de agua. En la cuenca del Cutzamala, amigas y amigos, quedaba agua disponible únicamente para 3 meses para suministrar a la Ciudad de México. Afortunadamente, con las medidas que se tomaron, con la rehabilitación de canales y con la lamentable racionalización del agua a esa ciudad, pudimos evitar esa catástrofe, la estamos evitando, y ahora tenemos ya 8 meses y medio de agua disponibles, que son alentadores, pero que aún no son suficientes para evitar, si se presenta el próximo año, otro año seco como este. Y en fin, podría seguir enumerando una tras otra las evidencias de la alteración climática en México y en el mundo. Para el habitante común, estoy seguro, de León y de muchas ciudades del país, ya es una frase repetida cotidianamente de cuánto calor está haciendo en estos días y nunca habíamos sentido tanto. En fin, expresiones cotidianas y caseras, si se quiere, de un problema mucho mayor y que está poniendo en riesgo a la humanidad. A pesar de los problemas que tenemos, amigas y amigos, económicos en México y en el mundo, la conclusión sigue siendo la misma. Tenemos que actuar ahora, porque de no hacerlo, los daños al patrimonio natural de la humanidad y de la patria, y los daños económicos incluso, serán inconmensurablemente mayores a los costos en los que tengamos que incurrir para revertir o atenuar por lo menos el cambio climático y el calentamiento global. Y una vía, precisamente, creo que la más importante en términos tecnológicos a futuro, es el desarrollo y comercialización e investigación de las energías renovables. México está, por otra parte, amigas y amigos, convencido de que hay que romper algunos paradigmas que también, en parte, han impedido ir más rápido. Un paradigma, por ejemplo, es que solo corresponde a los países ricos o a los desarrollados enfrentar este tema. La verdad es que el problema nos está afectando a todos y quienes más sufren son los pobres, porque son las familias que viven en la miseria las que se tienen que asentar en los cauces de los ríos que luego se lleva la tempestad, porque son las familias más pobres las que tienen que llevar agua para su consumo, transportándola en cubetas sobre el hombro varios kilómetros de distancia cada día, porque son las familias más pobres, precisamente las que no tienen el dinero para pagar climas o adaptadores a las alteraciones del cambio climático. Y por esa razón México ha asumido durante mi gobierno compromisos claros en este tema, tratando además de romper esta inercia que ha alejado hasta ahora a la gran mayoría de países en desarrollo
de la línea de tomar acciones concretas en favor del medio ambiente y en favor del ahorro de energía. Hemos puesto en marcha, por ejemplo, una estrategia general y un programa especial de cambio climático en el país, el primero que hubo en naciones en desarrollo, que consta de dos agendas fundamentales. Una agenda gris orientada a la reducción de gases de efecto invernadero mediante la innovación tecnológica y la eficiencia energética en la industria y en el consumo doméstico, y una agenda verde dirigida a la preservación de la capa forestal de México, al combate oportuno de los incendios forestales, a evitar la deforestación, la tala ilegal y a promover agresivamente la reforestación en el país. También, amigas y amigos, puedo decir, y con orgullo, que a pesar de las dificultades, México también ha sido el único país en las naciones en desarrollo que ya ha publicado 3 comunicados nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y este mismo año presentaremos la 4ª comunicación mexicana de cambio climático, mediante la cual actualizamos el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, entre otras cosas. Quiero decir finalmente que también México ha sido el primer país en los países en desarrollo en asumir unilateralmente un compromiso de reducción de emisiones de carbono en 50 millones de toneladas por año a partir del año 2012. Sabemos que es una contribución modesta, pero importante. Bien dice el refrán, esta vez no un refrán mexicano, sino un refrán chino, que un viaje de 1000 leguas comienza con un paso. Nosotros estamos dando primeros pasos costosos, difíciles, pero queremos que puedan mover la sensibilidad y el corazón de nuestra propia población y también de otras naciones hermanas, porque cada quien, en la medida de sus capacidades y en las medidas de sus posibilidades, no solo puede, sino que debe actuar en contra del cambio climático. Por esa razón, amigas y amigos, organizamos con mucho gusto este foro de energías renovables, porque urge identificar las áreas de oportunidad para desarrollar tecnologías que permitan reducir la brutal dependencia que aún tenemos de combustibles fósiles. Además, en México hay otra razón poderosa, que esta enorme dependencia del petróleo no solo para nuestra energía, sino hasta para los ingresos cotidianos de gobiernos federales y estatales y municipales, pues además ya se está agotando. De los 3.300.000 barriles, 250.000 barriles que México producía hace apenas 6 años de petróleo al día, la producción estimada para el próximo año será tan solo de 2,5 millones y sigue reduciéndose. Tan solo del año pasado, 2008 a 2009, perdimos 215,000 barriles de producción por la declinación de nuestros yacimientos petroleros. Sé que los podemos y vamos a revertir esa tendencia decreciente con las reformas que ya hemos hecho y con otras reformas que tendremos que hacer para producir eficientemente en el sector energético. Pero lo que es de fondo es que tenemos que cambiar nuestro patrón de ingresos públicos, depender menos de ingresos petroleros, y nuestro patrón de consumo de energía para poder precisamente aumentar la capacidad de producción a partir de energías renovables. Por esa razón, amigas y amigos, también estamos diversificando nuestro portafolio energético. Parte de la Estrategia Nacional de Cambio Climático que les he comentado va en ese sentido de transición energética. Aprobamos ya en el Congreso y he publicado una ley para el aprovechamiento de energías renovables y tenemos una política pública que busca aumentar la capacidad instalada de energía alternativa. Yo recuerdo cuando fui brevemente secretario de Energía, no entraré en detalles porque fui brevemente secretario de Energía, pero propuse
el que hiciéramos el primer parque de energía eólica en México. Y además de restricciones presupuestarias, sobre todo encontré una enorme, brutal diría yo, resistencia cultural, casi ideológica. ¿Cómo era posible estar pensando en generar energía con el viento si eso todavía era muy caro y cuando era tan sencillo quemar combustible como se hace en muchas termoeléctricas del país? En Salamanca estamos apenas sustituyéndolo por gas natural. Y después de muchas resistencias de gente de presupuestos, también de gente de los organismos de electricidad del país, sobre todo ingenieros muy respetados, pero muy hechos al modo antiguo de ver las cosas, finalmente me autorizaron el primer parque de energía eólica. Ya no lo alcancé a inaugurar como secretario de Energía, pero sí lo alcancé a inaugurar como presidente de la República. Y de esos primeros 100 megawatts, yo creo que vamos a llegar a aproximadamente 2.500, 2.800 megawatts hacia el final de esta administración. Y así, amigas y amigos, pasamos un poco más del 2% de energía alternativa, considerando solar y eólica en México, a casi el 8%, a más del 8% en el 2012. Y si agregamos a ellas la capacidad instalada e instalándose de energía hidroeléctrica en México, las grandes hidroeléctricas, México al terminar mi administración tendrá el 26% de energía generada a través de energía renovable. Por ello estamos dando también un fuerte impulso a las propias hidroeléctricas, a la presa del Cajón que se construyó, la de la Yesca que se está construyendo. Y una instrucción que le di al director de Comisión Federal de Electricidad hace unos días en el Gabinete de Infraestructura, cuando revisábamos los proyectos de inversión en infraestructura del país, un seguimiento que le doy periódicamente en mi oficina, dije, bueno, si CFE tiene además capacidad instalada, lo que vamos a hacer es reorientar los proyectos de generación de Comisión Federal de Electricidad para concluir desde luego los que están en curso, pero de ahora en adelante nuevos proyectos hasta nuevo aviso serán proyectos fundamentalmente vinculados a energía renovable. Así que vamos a orientar la política de generación en México a acelerar el paso a energía renovable. Las inversiones, amigas y amigos, realizadas de 2007 a la fecha en energía eólica, por ejemplo, ya representan más de 4,000 millones de dólares en el país. Y queremos lograr que en el 2012 el 4% de la energía generada provenga precisamente de la fuerza del viento. Por otra parte, no de ahora, sino de antes, México ocupa el tercer lugar mundial en capacidad geotérmica. El potencial es de 1.400 megawatts y ya contamos con una capacidad instalada de 950 megawatts. Por cierto, un punto además muy bello y turístico, y esto sí es un comercial, muy cerca de aquí están los azufres en Michoacán, que podrán llegar a ellos en menos de una hora con la nueva carretera que hemos hecho, y además de disfrutar un paisaje inigualable en el país, pues es un ejemplo muy claro de geotermia en Michoacán. Bueno, también promovemos el uso de tecnologías más eficientes y sobre todo el cambio de patrones de consumo en los hogares, en las industrias y espero que lo logremos algún día también en los gobiernos, porque estamos muy habituados a tener energía de origen fósil y además relativamente baja en precio. ¿Cómo queremos cambiar esos patrones? A través de programas estimulados por el propio gobierno. Por ejemplo, en marzo de este año arrancamos el programa de sustitución de electrodomésticos. Básicamente, lo que estamos haciendo es en hogares focalizados, es decir, en hogares donde detectamos un ingreso bajo de la población, le estamos recibiendo sus viejos refrigeradores y sus viejos aparatos de aire acondicionado a cambio de un subsidio que puede llegar hasta el 40 o el 50% para la compra de un nuevo equipo. Como esto es muy difícil de explicar en términos de kilowatts, hora, ahorrados, etcétera, etcétera,
El programa se llama, en lenguaje más simple, señora, cambie su viejo por uno nuevo, con lo cual ha tenido pues una aceptación un poco mayor y llevamos ya pues varios cientos de miles de refrigeradores sustituidos. En fin, queremos sustituir refrigeradores y aires acondicionados viejos y el próximo año iniciaremos un programa de sustitución de focos, de lámparas, por focos ahorradores, empezando por los hogares también de menor ingreso en el país. ¿Qué otro tema está en nuestra agenda de ahorro de energía? También empezamos un programa de hipotecas verdes. Este programa, amigas y amigos, consiste en introducir elementos de ahorro de energía en los hogares. Lo que ocurre en Estados Unidos y en otras naciones desarrolladas es que el ahorro de energía viene de arriba para abajo, es decir, de los hogares con mayor capacidad económica en California y otros países que están poniendo energía solar o otras adaptaciones térmicas a sus hogares. Y nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, pero queremos empezar desde abajo. Por ejemplo, en los programas de financiamiento de vivienda, el trabajador que antes ni siquiera tenía acceso a crédito de vivienda, que es el trabajador que gana menos de 4 salarios mínimos, es decir, aproximadamente 200 pesos diarios, entre 15, un poco más, $15 al día, hacia abajo, ese trabajador no tenía prácticamente acceso al crédito hipotecario. Lo que hemos hecho es diseñar un programa específico que le permite a ese trabajador acceso a un programa de crédito accesible de largo plazo y además el gobierno federal le está pagando el anticipo de su vivienda, una vivienda modesta, hasta 40,000 pesos de anticipo, a cambio de que esa vivienda, y eso lo sabe ya muy bien el desarrollador inmobiliario, tenga elementos de ahorro de energía. Trátese de calentadores solares de agua, material térmico en las zonas del país donde se requiere ese material térmico ahorrador de energía, ahorradores de agua también, o incluso energía alternativa. De manera tal, amigas y amigos, que con esto hemos desarrollado ya pues prácticamente 70,000 viviendas tan solo este año en México y gracias a ello las agencias del gobierno federal de vivienda, el Infonavit, la CONAVI, fueron premiadas recientemente con el premio Alliance to Save Energy, otorgado por grupos de la sociedad civil en Estados Unidos comprometidos con el tema. Además, amigas y amigos, en el ámbito nacional e internacional estamos promoviendo no solo el remedio, sino el trapito, como se dice, es decir, no solo un compromiso con la lucha contra el cambio climático, las energías renovables, sino también un mecanismo de financiamiento a escala global para financiar precisamente la lucha contra el cambio climático. Eso le hemos llamado el Fondo Verde. ¿En qué consiste el Fondo Verde? Consiste en que todos los países, con excepción de los países que se conocen como los menos desarrollados o los más pobres del mundo, la mayoría de ellos ubicados en África, todos contribuimos a crear el fondo en base a una serie de variables. Una variable es el ingreso per cápita del país para medir su capacidad de pago. Otra variable es las emisiones de carbono por cada unidad de Producto Interno Bruto para medir la eficiencia energética. Mientras menos emisiones por unidad de Producto Interno Bruto hay más eficiencia. Otra variable de país es las emisiones per cápita de ese país y una variable de emisiones históricas acumuladas. De tal manera que bajo ese esquema, las naciones del mundo todas daríamos mucho o poco dependiendo de la capacidad de cada quien. En ninguna otra fórmula se concreta, a mi juicio, mejor el principio ya aceptado de responsabilidades comunes, pero diferenciadas de acuerdo a las capacidades de cada país. Así integraríamos un fondo a nivel mundial. ¿Y cómo retiraríamos de ese fondo? De ese fondo retiraríamos, primero una regla, los países desarrollados hasta la mitad de lo que han aportado
y los países en desarrollo más de lo que hemos aportado, y pagaría proyectos orientados a reducir emisiones de carbono o a secuestrar o capturar carbono de la atmósfera, sobre una base fijada sobre el carbono capturado o evitado. No sé cuánto, por ejemplo, aquí afuera en la exposición que acabo de ver, en esa torre inmensa de generación de energía eólica, de las que estamos poniendo en Oaxaca, creo que es de 1 mega o 1,5 megas. Si ese generador trabaja en promedio, pues en un año, puede estarnos ahorrando algo así como 2 millones de toneladas de emisiones de carbono. Es cosa de hacer la cuenta, probablemente me equivoca, pero déjeme darle una cifra. Si en el mercado mundial de bonos de carbono, el derivado del protocolo de Kioto, cada tonelada de carbono, digamos, tiene un precio de $15, incluso 15 euros estaban la última vez que lo chequé, pero vamos a suponer, para que me salgan las cuentas, que sea de $10, ¿no? Quiere decir que por ese parque o esa turbina estaríamos teniendo posibilidad de acceso a $20 millones por año. Es decir, el país que más ahorre o que más evite emisiones de carbono, ese país puede retirar más dinero. Y con eso podemos financiar energía renovable, solar, eólica, mini hidráulica y de cualquier tipo. Por supuesto que si el fondo no alcanza a cubrir toda esa necesidad, se adapta el pago, pero igualmente, si pusiéramos $1 por cada tonelada de carbón evitada o capturada, estaríamos obteniendo de ese generador $2 millones, es decir, pagaríamos en un año, aún en una tasa muy baja, casi el valor de ese generador. De manera tal, amigas y amigos, que esta propuesta de Fondo Verde, independientemente de los compromisos que busca la comunidad internacional en Copenhague, puede ser un acuerdo muy valioso para la comunidad internacional que nos permita otra vez dar un primer paso en la ruta correcta, que no solo permita financiar la lucha contra el cambio climático, sino que además coloque los incentivos económicos correctos para poder estimular a los pueblos y a las empresas a ahorrar energía y a evitar emisiones de carbono. Amigas y amigos, también por último quiero anunciarles una buena noticia, que es que con este foro México formalizará su ingreso a la Agencia Internacional de Energía Renovable, la IRENA por sus siglas, y con ello queremos refrendar nuestro compromiso de impulsar las energías renovables a escala mundial. Hoy estamos a tiempo para cerrar 2 brechas muy importantes. He dicho, y lo reitero, lo que aprendí desde muy joven de mi padre, que si hay 2 brechas que ponen en peligro la existencia de la humanidad, son la brecha entre el norte y el sur, es decir, entre ricos y pobres, sea en países y sea en sociedades, y la otra es la brecha entre el hombre y la naturaleza. Esas brechas, expuestas en los 70s por el Club de Roma, hoy se han ensanchado y verdaderamente ponen en peligro la viabilidad de la humanidad. La buena noticia, amigas y amigos, es que esas brechas pueden cerrarse. Una manera de cerrar la brecha del hombre con la naturaleza, una forma clara, nítida, urgente, es el desarrollo de energía renovable en México y en el mundo. Pero también estoy convencido de que si alineamos los incentivos económicos de manera correcta, a través del pago de servicios ambientales, por ejemplo, para preservar las zonas forestales o reforestar, a través del pago por tonelada de carbono que se evite emitir a la atmósfera, a través de la generación de empleos verdes, como ya se dijo aquí, estoy seguro que también será un camino para empezar a cerrar la otra brecha, que es urgente, que no solo no se amplíe más, sino que se cierre, que es la brecha entre ricos y pobres en México y en el mundo. Enhorabuena por este foro
y a todas las organizaciones convocantes en México y en el mundo, les auguro el mejor de los éxitos y sepan que contarán con México y con mi gobierno de manera decidida para impulsar la energía renovable y la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias, felicidades.